Vía biliar. Para identificar ecográficamente al conducto colédoco, debemos primeramente ubicar al cuello vesicular en un corte longitudinal. A esta altura aparecerá una estructura de importante calibre y de paredes hiperecoicas, la que debemos interpretar como la vena porta. Inmediatamente por encima de esta, observaremos otra estructura de menor calibre que corre paralela a la porta. Este elemento es el conducto colédoco, que en condiciones normales no debe medir más de 6 milímetros de diámetro. Entonces, después de identificar el cuello vesicular, observaremos a la vena porta, de gran calibre, situada inmediatamente por debajo del conducto colédoco y que nos sirve como reparo importante para identificar a la vía biliar. En este último ejemplo, observamos nuevamente el cuello vesicular, la vena porta e inmediatamente por encima de esta el conducto colédoco. Páncreas. El páncreas se estudia mediante cortes transversales con los cuales podemos identificar su cabeza, su cuerpo y su cola. Observamos entonces sus diferentes porciones. En el páncreas debemos estudiar además sus diferentes diámetros, siendo estos el diámetro de la cabeza pancreática, que no debe ser mayor de 30 milímetros, y el diámetro del cuerpo glandular. Observamos entonces la medición de sus diferentes diámetros. Dentro de las relaciones anatómicas de la glándula pancreática, debemos reconocer primeramente al lóbulo hepático izquierdo, que cubre parcialmente a la glándula. Un reparo importante para la identificación del órgano lo constituye la vena esplénica, que corre por el borde inferior del páncreas para desembocar en la vena porta. En planos más posteriores podemos identificar a la vena cava inferior y a la desembocadura de la vena renal izquierda en la misma. Por último, podemos identificar a la arteria aorta y al origen de la arteria mesentérica superior. Entonces, observamos al páncreas y su relación con el lóbulo izquierdo del hígado, la vena esplénica y su desembocadura en la porta, la vena cava inferior y la vena renal izquierda. Por último, la arteria mesentérica superior y la aorta. Otro corte transversal del páncreas con sus principales relaciones anatómicas. Aspectos ecográficos en patología hepatobiliopancreática benigna. Litiasis vesicular. Corte longitudinal donde podemos observar la vesícula biliar con una imagen hiperecogénica de importante tamaño que determina una sombra acústica posterior. Corte longitudinal donde observamos la vesícula biliar con dos voluminosas imágenes hiperecogénicas determinando cada una su propia sombra acústica posterior. Corte transversal donde observamos la vesícula biliar con una imagen hiperecogénica determinando una sombra acústica posterior. Remarcaremos además las diferencias fundamentales entre la litiasis y el pólipo vesicular. La litiasis generalmente es hiperecogénica, móvil y determina una sombra acústica posterior. El pólipo vesicular generalmente es hipoecogénico, fijo y no presenta ningún tipo de artificio ecográfico. Colecistitis aguda. Corte longitudinal donde observamos una vesícula de paredes engrosadas, con litiasis múltiples en su interior y un halo perivesicular compatible con edema de pared. Corte longitudinal donde observamos una vesícula de paredes engrosadas, con litiasis y microlitiasis en su interior, un halo perivesicular compatible con edema de pared y una colección perivesicular característica de las colecistitis agudas filtrantes.
colecistitis aguda, donde observamos una vesícula de paredes engrosadas, con un halo perivesicular compatible con edema de pared y una importante colección perivesicular. Litiasis coledociana. Corte longitudinal, donde observamos una dilatación del conducto colédoco, la vena porta por debajo y una imagen hiperecogénica en el extremo distal de la vía biliar, compatible con litiasis coledociana, que determina una sombra acústica posterior. Corte longitudinal, donde observamos el borde inferior del hígado, la vena porta, la vía biliar dilatada y ocupada por una imagen hiperecogénica compatible con un lito intracanalicular. Pancreatitis aguda. Corte transversal, donde podemos observar un gran aumento del tamaño pancreático con una estructura francamente heterogénea. Corte transversal, donde observamos un gran aumento del tamaño pancreático a predominio del cuerpo, con importante heterogeneicidad del parénquima asociado a una colección peripancreática, característico de los ataques graves de pancreatitis aguda. Esperamos de esta forma haber podido significar las pautas básicas en la interpretación de la ecografía hepatobiliopancreática, ya que ésta representa actualmente una herramienta fundamental en el diagnóstico de estas patologías.